Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es un viernes, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Han sido días tristes para mí y para mi familia. No pude salir en vivo anoche. Pido mil disculpas. Hace 2 días, mi hermana Doris Bailey, escritora, poeta, amante del mar, corredora de olas, ciclista, un alma pura, un espíritu noble, un corazón bondadoso. Doris, mi hermana mayor, estaba montando en bicicleta en un pueblito costero al norte del Perú, un balneario muy lindo, Máncora, que ella había elegido para vivir con su esposo, un pintor, y con sus 2 hijos. Desgraciadamente, un camión la embistió en la autopista, el conductor no se detuvo, la auxiliaron, era ya tarde, y Doris Bailey, de quien tuve la suerte de ser hermano, perdió la vida. Más adelante voy a hablar de ella. Anoche estaba devastado, no he podido dormir, me he quedado escribiendo sobre mi hermana. No pude salir en vivo para estar con ustedes. Mi familia y yo, quiero decir, Silvia, mi esposa, y Zoe, nuestra hija, quisimos volar a Lima ayer por la noche. No fue posible. Estábamos ya en el avión, pero los duendes del azar conspiraron contra nosotros. Así que estoy aquí, pero ella está en mi corazón y en mi memoria para siempre. Tenía un par de fotos de Doris para recordarla cuando era joven. Esta era Doris Bailey, poeta, amante del mar, siempre ella cerca del mar. Todos los días se metía en el mar y corría olas. Todos los días montaba en bicicleta 10 o 12 kilómetros. Así perdió la vida, haciendo lo que más le gustaba. Y esta era Doris jovencita. Esta es una foto de ella de hace fácilmente 25 años, quizá 30. Era apenas 2 años mayor que yo, la hija mayor de mi padre y mi madre. Y tuvo una vida verdaderamente extraordinaria. Entre las muchas cosas admirables que hizo Doris, que era una persona sin egoísmo, sin afán de notoriedad ni protagonismo, sin pensar nunca en ella en primer lugar. Ella siempre estaba dispuesta a servir a los pobres, a los desposeídos, a hacer actos de caridad, actos benéficos, pero sin hacer alarde, ¿no? Y tuvo una vida extraordinaria, fue monja de clausura. Dedicó los mejores años de su juventud, al terminar la universidad y siendo ya poeta, publicó, por cierto, 2 libros de poesía hermosísimos. Y se encerró en un convento en los Andes, donde no había agua caliente, donde no dormía en un colchón, donde comía las cosas que cultivaba en un huerto. Solo Doris era capaz de esas cosas. Era un espíritu superior. Ella no era de este mundo. Y luego hizo una cosa todavía más extraordinaria. Dejó de ser monja. Si lo primero, elegir ser monja, le habrá tomado un coraje del que yo jamás habría sido capaz. Lo segundo, salir del convento y dedicarse a ser artista y enamorarse de un pintor y casarse con él y conocer otras formas de amor, aparte del amor a Dios que ella profesaba. Eso debió de ser también una pequeña hazaña espiritual, ¿no? Un portento del espíritu.
allá arriba donde ella volaba, allá arriba donde ella vivía, porque ella vivía entre las nubes y ahora está de nuevo allí, muy poca gente llegaba. Era una criatura extraordinaria, extraordinaria, de una inteligencia y una sensibilidad, de una bondad y una ternura infinitas, infinitas. Ahora, bueno, ella era muy creyente, ¿no? Y yo quiero creer como creería ella, que está en una dimensión distinta, seguramente mejor, pero la voy a extrañar condenadamente. Más adelante en el programa seguiré hablando de mi hermana Doris. Ahora toca hablar de la actualidad, porque el mundo se asoma al vértigo de una guerra. Ella, por cierto, amaba el arte y amaba la paz. Detestaba la política, detestaba el poder, no le interesaba el dinero, la fama, nada de eso. A ella lo que le interesaba era vivir en una casita cerca del mar, con un huerto, con animales, escribiendo poesía, corriendo olas. Y tenía, por supuesto, una infinita piedad, una infinita compasión para mirar lo que hacemos los humanos tóxicos que vivimos dando vueltas alrededor del poder. ¿Cómo vería Doris, me pregunto? Llevaba un par de años o 3 sin verla por la pandemia. No era fácil vernos, porque ella no vivía en Lima, ella vivía en Máncora, a 1 hora en avión al norte de Lima. Cuando nos veíamos generalmente era en las reuniones familiares en Lima, pero ella tenía que volar desde Máncora y nosotros desde Miami, ¿no? ¿Cómo vería Doris esto, no? La ambición cruel de un hombre de corta estatura, pero de un ego colosal, Putin, que se dispone a principiar una guerra en Europa, a matar a decenas de miles de personas, solo para afirmar su poder. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que haya tantos Putines en el mundo y tan pocas personas como mi hermana, que ha fallecido tan tempranamente. Ayer el presidente Biden decía que estaba convencido de que Putin ha tomado ya la decisión de ir a la guerra. Reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. Hoy, después de un pronunciamiento circunspecto en el que Biden está preparando al mundo para la guerra, una guerra en la que Estados Unidos no va a intervenir militarmente, no debe hacerlo, al presidente le preguntaron si la diplomacia sigue siendo una opción y dijo que en teoría la próxima semana su secretario de Estado debería reunirse con el canciller Lavrov. Thank you so much, sir. Do you think that it is wise for President Zelensky to leave Ukraine if an invasion is as imminent as the U.S. says it is? That's a judgment for him to make and a determination as to whether or not. I've spoken with Zelensky a dozen times, maybe more, I don't know. And it's in the pursuit of a diplomatic solution, it may not be it may be the wise choice, but it's his decision. Esto porque ha corrido fuertemente hoy viernes el rumor de que el presidente ucraniano Zelensky, ex actor, habría huido del país y ya no estaría en la casa presidencial de Kiev. Biden cree que Putin ha tomado la decisión final de ir a la guerra. And do you have any indication about whether President Putin has made a decision on whether to invade? Do you feel confident that he hasn't made that decision already? As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that. There seems to be a unanimity of spirit between the United States and Europe to do some sanctions, the comprehensive sanctions, but is everyone on board with the exact same sanctions that you want to do? Yes. There will be some slight differences, but there'll be more add-ons than subtractions. También le han preguntado hoy al presidente Biden qué opina de los ensayos o de las maniobras, entrenamientos nucleares que hará Rusia este fin de semana.
And President Putin is going to oversee some nuclear drills this weekend. How do you see that happening? What's your reaction to that, sir? Thank you. Well, I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons. But I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. Cuando le preguntan al presidente Biden hoy, al final de la tarde, cómo está tan seguro de que Putin va a elegir la guerra, él dice, nuestra información de inteligencia es en ese sentido contundente. To be clear, you are convinced that President Putin is going to invade Ukraine. Is that what you just said a few moments ago? Yes, I did. Yes. So is diplomacy off the table then? No. Until he does, diplomacy is always a possibility. What reason do you have to believe he's considering that option at all? We have a significant intelligence capability. Thank you very much. Thank you. Hoy han ocurrido varias cosas gravísimas en el Donbass, en el este de Ucrania, y una de ellas es que los separatistas rusos, terroristas, financiados y manipulados por Putin desde Moscú, lanzaron una bomba contra una escuela, un parvulario, una escuela de niños, un kindergarten. Biden mencionó eso en su alocución de hoy. For example, a shelling of a Ukrainian kindergarten yesterday, which Russia has falsely asserted was carried out by Ukraine. We also continue to see more and more disinformation being pushed out to the Russian public, including Russian-backed separatists, claiming that Ukraine is planning to launch a massive offensive attack in the Donbass. Well, look, there is simply no evidence of these assertions, and it defies basic logic to believe the Ukrainians would choose this moment with well over 150,000 troops arrayed on its borders to escalate a year-long conflict. Biden ha dicho también que la televisión oficial rusa, por supuesto controlada por Putin, desinforma a los rusos diciéndoles que el gobierno de Zelensky en Ucrania ha desatado una carnicería en el Donbass, en la región oriental de Ucrania, contra los prorrusos, que están haciendo un genocidio contra los prorrusos del Donbass. Esto para preparar el terreno de la invasión rusa. Russia's state media also continues to make phony allegations of a genocide taking place in the Donbass and push fabricated claims warning about Ukraine's attack on Russia without any evidence. That's just what I'm sure Ukraine's thinking of doing, attacking Russia. All of these are consistent with the playbook the Russians have used before to set up a false justification to act against Ukraine. This is also in line with the pretext scenarios that the United States and our allies and partners have been warning about for weeks. Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. Biden ha dicho hoy también, preparando al mundo para la guerra, que Putin tiene por lo menos a 150.000 hombres rodeando toda Ucrania, desde el norte, Bielorrusia, hasta el sur, la península de Crimea. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Sin exagerar y en el tono correcto de estadista, Biden, que dispone de copiosa información de inteligencia, imágenes satelitales, y que tiene, por supuesto, hombres de inteligencia infiltrados en Moscú,
afirma que Putin va a ir a la catástrofe de la guerra, porque esto le sirve al dictador ruso para consolidarse en el poder, para proyectar una imagen heroica frente a sus conciudadanos y para borrar todo vestigio de oposición en la Rusia que él domina como un zar. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. This past year, the United States provided a record amount of security assistance to Ukraine to bolster its defensive, $650 million from Javelin missiles to ammunition. Antes de ver el infame ataque prorruso, a una escuela de kindergarten en el Donbass, antes de ver el coche bomba que han puesto los terroristas rusos en el Donbass, antes de ver cómo Putin está pagándoles a los habitantes del Donbass para evacuar esa zona y pasarse al bando ruso, les ofrece 120 euros a cada uno que evacúe y se pase al bando ruso, antes de ver tantos oprobios, tantas desvergüenzas que afean la condición humana, terminamos con Biden, que hasta ahora me parece que ha estado a la altura y que le ha dicho al mundo la verdad, que es una verdad desnuda y dolorosa, ¿no? Pero que estamos a las puertas de una guerra. Biden dice que, pero claro, este es Moscú jugando con Occidente, ¿no? Tendiendo trampas, desplegando embustes, que el canciller ruso Lavrov, que es tan maléfico como su jefe Putin, ha dicho que espera conversar con Blinken en febrero 24, la próxima semana. Pero Biden dice, si comienza la guerra antes, no habrá tal reunión. Last night, Russia agreed that Secretary of State Blinken and Foreign Minister Lavrov should meet on February 24th. February 24th in Europe. But if Russia takes military action before that date, we'll be clear that they have slammed the door shut on diplomacy. They will have chosen war, and they will pay a steep price for doing so. Una pausa, será breve y al volver todo lo último de la crisis entre Rusia y Ucrania. Como ustedes saben, Rusia no tiene frontera con Polonia. Se interpone entre ambas naciones, cuyos habitantes recelan entre sí, Bielorrusia. En Bielorrusia hay un dictador muy alto y muy malvado, Lukashenko, que es aliado y, por supuesto, cómplice y colaborador de Putin, ¿no? Y en todo este tiempo en Bielorrusia, Putin ha colocado 30 o 40 mil hombres para invadir a Ucrania también por el norte, y Lukashenko se desplaza en helicópteros, da órdenes y se prepara para la guerra. The arrival of the government helicopter means that the show is about to begin. Russia and Belarus are conducting these massive military exercises, Allied Resolve, which Alexander Lukashenko, the Belarusian leader, said directly addresses the Ukrainian stand-up. Es que los humanos somos estúpidos, no aprendemos de nuestros errores, no leemos la historia, no aprendemos de las tragedias de nuestra historia. Estas imágenes evocan a la Segunda Gran Guerra Europea, ¿no? La nieve, los hombres uniformados, el estruendo de los cañonazos y la obstinación de unos hombres con poder por ir a buscar la sangre derramada. ¡Qué absurdo!, ¿no? A su manera, Putin está ya comenzando la guerra en Ucrania. Por ejemplo, hoy hizo estallar un coche bomba. Así quedó el coche bomba que explotó este viernes junto a la sede del gobierno prorruso de Donetsk, en medio del cruce de acusaciones entre Kiev y los separatistas sobre los ataques que se suceden en el este de Ucrania. Es uno de los infiltrados, de los agentes provocadores de Putin en la parte este de Ucrania, en el Donbass. Este es un terrorista prorruso que pide a los habitantes de Donbass pasarse a territorio ruso, recibir unos dineros de Putin para no ser parte de la escabechina, de la sangría que se va a desatar en los próximos días o en las próximas horas.
En la madrugada cayó un bombazo en un jardín de infantes, un kindergarten, en la parte oriental de Ucrania. Este jardín de infancia en territorio progubernamental del este de Ucrania fue alcanzado por un proyectil. Los líderes ucranianos y occidentales afirman que lo lanzaron fuerzas prorrusas. Lo peor, por desgracia, y me duele decirlo porque va a morir mucha gente, lo peor está por venir y Biden lo sabe y por eso advierte que los rusos están tramando, maliciando distintas operaciones de propaganda, se conocen como operaciones de falsa bandera, ¿no? Es decir, van a acusar a los ucranianos de perpetrar crímenes atroces contra los rusos en el Donbass, de perpetrar ataques químicos contra los rusos en el Donbass, de atacar a los niños prorrusos para luego justificar la invasión. Observadores occidentales creen que el ataque pudo ser una operación de bandera falsa de Rusia para provocar un contraataque. Los separatistas, a su vez, acusan al ejército ucraniano de abrir fuego. CNN en inglés informó con bastante precisión y minuciosidad, con una persona ahí en tierra, de los estragos provocados en el kindergarten de Ucrania, bombardeado en horas de la noche. Hubo 3 profesores heridos, por suerte ningún niño sufrió heridas ni graves ni leves, fueron todos evacuados a tiempo. The Ukrainian military has brought us nearly 400 miles towards the front lines in the east of the country. It's already dark by the time we land. We'll only... Pero qué clase de gentuza, de bichos maléficos son capaces de disparar bombas contra un parvulario, contra un jardín de infantes. No se puede creer. Fíjese cómo quedó por dentro. At the end of the hallway, this is what remains of the playroom. The military says the first shell hit at 8:45. Mercifully, the children were eating breakfast in another part of the building. Se salvaron de milagro porque estaban en otro ambiente. ABC News reporta, también tiene hombres en tierra, están cerca de la noticia, que el fuego cruzado en el Donbass, a ambos lados de la frontera, pero sobre todo, por supuesto, en el lado ucraniano, ¿no? Ha escalado de una manera dramática, alarmante. Heavy shelling along that front line of that long simmering conflict in eastern Ukraine between Russian armed separatists and the Ukrainian government. Today there was most shelling in months, we are told. No report of injuries or deaths at this time, but it... El presidente Zelensky, que habría huido de Kiev, espero que esta sea una insidia, una patraña propalada por los rusos, espero que esté en Kiev y que dé la talla y que arriesgue la vida si es lo que corresponde. El presidente Zelensky, dicen reportes periodísticos confiables, ha dado la orden a los soldados ucranianos de pasar a la ofensiva si ellos así lo creen conveniente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dará próximamente la orden para que sus soldados pasen a la ofensiva. Este aumento de los combates tiene lugar en plena escalada de tensiones entre Rusia y los países occidentales, que acusan a Moscú de haber desplegado decenas de miles de soldados. Esto, por supuesto, ha trastocado todos los planes y todas las prioridades de Biden, que tendría que haber estado enfocado en la alta inflación doméstica aquí en Estados Unidos, pero ahora su mirada está volcada en el este de Europa. En política exterior, Biden ve cómo se trastocan sus planes de centrarse en competir con China, su mayor rival. ¿Y qué pasa con la economía? Estados Unidos ya está exportando en barcos a Europa más gas licuado que nunca para sustituir al gas ruso. En cambio, la guerra le serviría a Putin para solidificar su poder interno y arrasar con lo poco que queda en pie de oposición. La crisis de Ucrania ha devuelto a Rusia y a Vladimir Putin a la esfera internacional. Líderes como el francés Emmanuel Macron o el alemán Olaf Scholz han desfilado por el Kremlin para escuchar su preocupación por el avance de la OTAN. Putin quiere todo el poder y quiere pasar a la historia como el ruso que devolvió la grandeza perdida a su nación. La grandeza perdida cuando cayó el Imperio Soviético, cuando cayó el muro de Berlín.
Ahora lo que está haciendo Putin con los habitantes del Donbass es verdaderamente miserable, ¿no? Les dice, bueno, ustedes elijan la guerra, probablemente morir, o venirse al lado ruso y cobrar un dinero. Vladimir Putin ha ordenado pagar a cada uno de los evacuados el equivalente de 115 euros, la mitad de un salario mensual medio en el Donbass. El presidente ruso, que supervisará este sábado las maniobras con misiles balísticos y de crucero, ha propuesto a Ucrania Lo que pide Putin es irrealizable, porque Putin quiere gobernar Ucrania sin invadirla. Putin quiere que el presidente ucraniano y que esa nación renuncien a ser un país libre, democrático, un país europeo, que renuncien algún día a integrar la Unión Europea o la Alianza Atlántica. Y entonces los ucranianos no pueden traicionar sus ideales, sus valores, su noción del futuro. Ellos no quieren ser una dictadura unipersonal como la rusa. Ellos quieren ser un país libre. Lo son ahora. Eligieron a Zelensky en unos comicios intachables. Entonces Ucrania no puede traicionarse a sí misma y ponerse de rodillas ante Putin. Lo que pide Putin es inviable, es irrealizable. Es un suicidio colectivo de los ucranianos. Es virtualmente obligar a los ucranianos a convertirse en súbditos suyos. Pues no lo quieren, prefieren la guerra, eligen la guerra. Y por supuesto la guerra le sirve a Putin, que antes era ya un personajillo más o menos irrelevante. La economía rusa no pesa mucho en el contexto global, tecnológicamente Rusia se ha quedado muy rezagada, pero ahora agita el fantasma de la guerra, muestra los músculos y de nuevo el mundo, todo el mundo contiene la respiración mirando a ver qué hace Putin. Continúan las maniobras militares de Bielorrusia y Rusia. El ejército ruso ha anunciado que este sábado realizará ejercicios con misiles balísticos y de crucero, supervisados por el propio presidente Vladimir Putin, al que podría acompañar su aliado Alexander Lukashenko. Desde el Consejo de Seguridad de Múnich, la líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya busca apoyo para defender la soberanía de su país frente a Moscú. Las tierras de Bielorrusia son empleadas ahora por un tercer país para crear puntos de presión sobre Ucrania, pero los bielorrusos no quieren ser arrastrados a ninguna guerra. Vergonzoso, en efecto. Una pausa y regresamos con el cinismo impúdico del canciller ruso y el realismo brutal del canciller de Estados Unidos. Ya venimos. Bueno, si Putin, el dictador ruso, es un hombre particularmente perverso, su canciller, su ministro de Exteriores, Lavrov, no se queda corto, ¿no? Este también es un sujeto bastante desalmado, bastante ruin. Y entonces ejecuta la campaña de desinformación y de propaganda insidiosa, ¿no?, contra Ucrania. Dice, y esto lo repite por supuesto la televisión amordazada rusa, que el presidente ucraniano Zelensky, a quien eligió su pueblo, es un títere de Washington, es un títere de Estados Unidos, ¿no?, una marioneta de Biden. Dice, y esto es mentira, que Ucrania es virtualmente una base militar de Estados Unidos, una colonia de Estados Unidos, y que esto los rusos no lo pueden permitir. Когда заканчивается эскалация, это не наш термин, не мы его придумали, это придумали пропагандисты, он уже сейчас стал клише, нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех. No hay una histeria en Occidente, no es histeria, lo que hay es alarma, es preocupación, fundadas, porque lo que él llama ejercicios o maniobras militares es una concentración brutal de poderío militar a pocas millas de la frontera con Ucrania, ¿no? Y Putin ha dicho el año pasado que Ucrania pertenece históricamente a Rusia. Y los americanos no controlan Ucrania. Es que los ucranianos no quieren ser rusos, quieren ser occidentales, no quieren estar sojuzgados por una dictadura, quieren tener un gobierno democrático. Esta no es una campaña de propaganda de Washington, esto es lo que quieren los ucranianos, quieren ser ciudadanos libres, no súbditos de Putin. Pero por supuesto, Lavrov, maléfico, geniecillo del mal, retorcido cerebro gris de Putin,
se burla de Occidente y dice, no, que en Occidente están agitando una campaña de histeria contra nosotros y dan fecha de que vamos a invadir tal día o tal otro. Вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно извергают прогнозы, заклинания. Вот журнал «Политика», который уже несколько раз менял даты вторжения. Pero vamos a ver. El año 2014 Rusia invadió una parte de Ucrania, la península de Crimea. Ahora es territorio ruso. Eso era ucraniano. A partir del año 2014, Rusia con sus terroristas, con sus separatistas, que son agentes provocadores financiados por Putin, invadió la parte oriental de Ucrania, el Donbass. Entonces Rusia está en guerra con Ucrania hace más o menos 7 u 8 años. Por lo tanto, concentrar 150.000 hombres en la frontera con Ucrania, en 4 flancos distintos de ataque, preparar el escenario para la guerra y luego decir que Occidente tiene la culpa de la histeria. No, es que Rusia ha elegido el camino de la guerra. Госсекретарь Блинкен заявил, что вторжение – это вопрос недель, а может быть и дней. Мы знаем, что Госдепартамент доверительно проинформировал своих союзников по НАТО. Esta es una entrevista de Lavrov con la televisión amordazada, censurada rusa. A ver si Lavrov concedería una entrevista a un periodista independiente opositor de CNN o de ABC o de NBC. No creo, ¿no? No creo. Pero claro, ahí se despacha a su antojo, a su gusto y dice lo que quiere. Blinken estuvo en Nueva York, en Naciones Unidas, y describió que este es el escenario absolutamente previsible en vísperas de la guerra. Es decir, que la guerra está a punto de comenzar. We must address what Russia is doing right now to Ukraine. Over the past months, without provocation or justification, Russia has amassed more than 150,000 troops around Ukraine's borders, in Russia, Belarus, occupied Crimea. Russia says it's drawing down those forces. We do not see that happening on the ground. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. Sostiene entonces Biden, que es una fuente seria y creíble, no como Lavrov, que es un agente del mal, que Rusia, todos los pasos que da en las últimas semanas, conducen a la guerra. We don't know precisely how things will play out. But here's what the world can expect to see unfold. In fact, it's unfolding right now, today, as Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. Esto es interesante, ¿no? Este es el corazón de su intervención en Naciones Unidas. Él está convencido, la inteligencia de Estados Unidos, de que Rusia está fabricando, él dijo, manufacturando un pretexto, una coartada, una argucia para entrar en la guerra. Rusia no quiere agredir de una manera desembosada, no quiere quedar como el malo de la película, quiere quedar como la víctima, que los ucranianos han hecho un ataque químico, un genocidio, que se encuentran unas tumbas clandestinas masivas, que se ceban en los niños, en fin, o que hacen un ataque terrorista en territorio ruso. Y entonces Rusia procederá a la guerra. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly, nor do I take lightly, based on my family history. In the past few days,
Russian media has already begun to spread some of these false alarms and claims to maximize public outrage, to lay the groundwork for an invented justification for war. Una pausa, será breve, y al volver, unas palabras sentidas desde el corazón en honor a mi hermana Doris Bailey, a la memoria de mi hermana Doris Bailey, que ha perdido la vida esta semana. Ya regresamos. Como les conté al abrir el programa de hoy, yo tendría que estar ahora mismo en Lima, pero no pude llegar a tiempo al sepelio hoy de mi hermana mayor, Doris Bailey. Escritora, poeta, publicó 2 libros de poesía preciosos, amante del mar, amante de la vida, amante del arte y de la paz. Doris, como les dije, tuvo muchas vidas, ¿no? Tuvo una vida artística, una vida literaria, porque escribía desde muy jovencita. Era una lectora afiebrada, apasionada, desde niña, ¿eh? En casa, en la casa en el campo que tenían nuestros padres, ella tenía una casita en el árbol. Papá, claro, Doris era su hija mayor, ¿no? Y papá le construyó una casita en el árbol. Y desde entonces yo me acostumbré a ver a mi hermana hacia arriba. Mi hermana estaba para mí siempre arriba, en su casita en el árbol. Además, ahí solo podía subir ella. Y ahí leía y quizás escribía sus primeros poemas, ¿no? Y después siempre la vi arriba. Me sentía muy inferior a ella, intelectual, espiritualmente, muy inferior, ¿no? Yo quería ser famoso, quería ganar mucho dinero, estaba todo el tiempo hablando de política. Me acuerdo cuando vivíamos juntos, ella y yo, porque vivimos juntos, nos sentábamos a tomar desayuno y yo le hablaba de política. Y ella me miraba, y yo creo que me miraba con compasión, ¿no? Como pensando, el pobre Jaime, ¿no? Siempre perdiendo el tiempo hablando de cosas que no importan. Ella comprendía las cosas esenciales de la vida, ¿no? Tuvo entonces esa vida literaria, arriba de un árbol, arriba de las nubes, escribiendo Nefelíbata, sentada en una nube, una vida marina, siempre cerca del mar, siempre. Todos los días por la mañana, entraba al mar a correr olas. Por eso eligió, Lima tiene mar, es una ciudad bañada de mar, ¿no? Y tenía una casa en Barranco, un balneario bohemio, artístico, cerca del mar, y una casa al norte de Perú, en Máncora, muy cerca del mar. Y quizás sus horas más felices las pasó en el mar, con sus hijos, con su esposo, con sus amigas. Ahora, ojalá, donde quiera que esté, ojalá que haya un mar allí, ¿no? Y unas olas, porque ella era feliz en el mar, en las olas, ¿no? Era feliz. En cualquier estación, en invierno, en verano, ella necesitaba el mar para renacer, ¿no? Era una criatura marina. Luego tuvo la vida religiosa que he descrito, ¿no? Pero una vida religiosa extraordinaria, épica. ¿Quién a los 20 y pocos años entra en un convento de clausura? Primero como novicia, luego como monja carmelita descalza, a pasar todas las penurias, las privaciones, las incomodidades que uno no podría ni imaginar. Esto lo hizo mi hermana Doris, ¿no? Y luego tuvo la vida familiar, ¿no? El amor, el esposo, los 2 hijos, que la adoraban, que la adoran, ¿no? La vida familiar, que parecía tan improbable cuando era monja, ¿no? No por dejar de ser monja y de salir del convento dejó de creer en Dios, siguió creyendo mucho en Dios. Tenía una relación amistosa con Dios. Le decía flaco, le decía flaquito, le hacía bromas, se hacían bromas. Y yo creo que esta es una broma que le hizo Dios y le dijo, ven conmigo, ven a hacerme reír, vamos a correr olas juntos, ¿no? Entonces tuvo todas esas vidas y luego tuvo una vida increíble. ¿Tengo tiempo? Sí. Le dio cáncer hace 15 o 20 años.
ya no era monja. Los médicos la desahuciaron, le dijeron a mamá le quedan 3 meses de vida. Mamá me dijo, tu hermana se muere en cualquier momento. Dejó la quimioterapia, dejó el tratamiento convencional, se fue al norte, a su huerto, y dijo, no me voy a morir. Y no se murió, y se curó. Fue un absoluto milagro, una broma más de Dios. Las bromas que ella y Dios se hacían. ¿Cómo te vamos a extrañar, querida Doris? ¿Cómo te vamos a extrañar? Ya regresamos.